Inversiones del gobierno dominicano para su gente. Así dice el título del aumento en un 24% de los salarios para los empleados del sector de la construcción. Ese es nuestro tema esta noche con nuestro economista de la casa, Jaime Aristi Escudero. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el gobierno sigue acordando lo que son salarios mínimos por sectores, lo que se conoce como salario mínimo sectorial, porque ya el salario mínimo general, que es el no sectorizado, pues se negoció y se establecieron, cuando se hizo la reclasificación, determinados aumentos por diferentes tramos para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. En este caso, ahora ya toca a los trabajadores de la construcción y hay también diferentes categorías. Hay muchísimas categorías, desde el trabajador ayudante hasta el albañil o el plomero, el electricista. Es decir, que hay diferentes categorías y por esa categoría tú tienes una determinada tarifa. Entonces lo que se hizo fue subirle a cada una de esas categorías y el promedio es un 24% del incremento. No es un 24% en general, es no, un porque 24% hay algunos, en promedio. Exacto, hay algunos que tienen 28%, otros 23%, y así tú vas a encontrar diferentes porcentajes, de acuerdo a lo que se ha publicado. ¿Cuáles serían los renglones, Jaime? No, hay muchísimos. Por muchísimos. ejemplo, no, están los albañiles, están los ayudantes, está el maestro constructor, está el electricista, está el plomero, está el ebanista. Exactamente, pero ya hay desde el básico, que es ese ayudante general, ese que te ayuda a mover determinados materiales, a hacer una mezcla y así sucesivamente. Y obviamente ahí tú tienes que tener en cuenta también que hay una mano de obra haitiana importante. Eso te iba a preguntar, si tenemos alguna estadística del sector de la construcción, de qué porcentaje de los empleados de este sector corresponden a dominicanos y cuántos haitianos, porque la empleomanía haitiana que no tenga documentos y que no esté registrado, no le van a poder aplicar el aumento. Mira, no necesariamente, porque el aumento, recuérdate que los haitianos te van a exigir ese incremento. Su aumento. Exactamente, ellos te lo van a exigir porque te van a decir, bueno, pasó de 700 a 900 pesos las 8 horas para el albañil o el que es, no el albañil porque ese ya es más sofisticado, pero un ayudante más bajo, de 700. Un mezclador, exactamente, un 700 a 900 pesos. Y esa persona ahí puede ser haitiano y él te va a exigir los 900 pesos. El haitiano te lo exige. Es una mano de obra muy importante para el sector construcción, la mano de obra haitiana. Nosotros que hemos hecho diferentes investigaciones sobre ese tema, se ve claramente la presencia en diferentes actividades. Por ejemplo, se ven más en aquellas actividades que son menos intensivas en capital humano, es decir, en conocimiento. O sea, tú vas a encontrar que el dominicano es más el electricista, más el terminador, más el que es el plomero, pero el haitiano, que ya comenzó inicialmente simplemente como el ayudante, pues ha ido mejorando. Ya ahí tú lo ves que no solamente te mezcla, sino que te pone el block, que te empañeta, que te hace todo un conjunto de trabajo cada vez más importante dentro de un proceso de construcción. Y por eso el peso que ya tiene la mano de obra haitiana es muchísimo mayor a lo que se establece del límite de 20% extranjero, 80% dominicano. Eso no se cumple en el sector construcción. Eso no se cumple. No, es muchísimo mayor. ¿A partir de cuándo entra en vigencia la aprobación del 24%? Creo que ya, creo que en mayo comienza. La mayor parte. El salario de la primera quincena de mayo ya tiene que traer aplicada el aumento. Y entonces después creo que en octubre un pequeño aumento adicional. Pero en general la mayor parte es en mayo. Ahora. ¿Se ha calculado cuánto va a significar esto para el sector privado y público? Mira, para el sector privado es el que tiene más importancia en la construcción de la República Dominicana. El sector público en general tiene un peso que va desde 10-12% en general en la economía. En el mejor de los casos, cuando hay una gran cantidad de inversión, puede llegar a ser el 15%, pero el año pasado, por ejemplo, el 90% fue el sector privado. Es decir, que cuando hablamos del sector construcción, esto quien lo paga principalmente es el sector privado. Lo interesante es que se pusieron de acuerdo
Fíjate que están representantes del sector privado, estaban los sindicatos también ahí representados. O sea que se pusieron de acuerdo entre ellos de que podían pagar esos recursos, lo cual es importante por lo siguiente. Hay que evitar que los aumentos de salarios vayan a estimular expectativas de inflación. Porque se pueden sonar bonito, mira, vamos a aumentar los salarios, eso ayuda a la población, eso está muy bien, pero si eso genera un círculo vicioso de que empuja cada vez más a lo que son los costos de producción y eso aumenta los precios finales, pues eso puede generar entonces un aumento de las expectativas de inflación. Pero si se pusieron de acuerdo es porque ya están tomando en consideración que ese impacto quizás no sea tan significativo como para provocar un aumento que pudiera ir más allá de lo esperado en materia de inflación. O sea, ¿tú entiendes que el aumento de los salarios a los empleados de la construcción no se va a traducir en un aumento de los precios de la construcción? Mira, aumentará el costo, sin lugar a dudas, aumentará el costo, pero hay otros elementos que son más importantes ahora mismo en la determinación del costo. No, hay insumos de producción importantes. ¿Precio de materia prima, por ejemplo? Sí, sí, o sea, todo lo que es el área de cemento, el área de todo la arena, todo el conjunto de elementos que se utiliza para la construcción, acero, todo lo que se utiliza para la construcción ha aumentado, porque fíjate una cosa, cuando tú tienes la guerra de Rusia y Ucrania y tienes la disrupción de la cadena de suministro de productos vinculados con acero o productos vinculados con cualquier otro material de construcción, es lógico que suba el precio. Entonces, cuando tú lo comparas con lo que es el peso de la mano de obra, te das cuenta de que no te va a mover mucho lo que es el costo de la construcción, lo que son estos aumentos. Es decir, que no es por ahí que va a venir lo que va a ser el incremento de costo de construcción que se está registrando ahora mismo en la República Dominicana. Ese no va a ser el principal elemento. No va a ser el principal elemento. No, no. Comparado con los otros que se están registrando ahora mismo. Jaime, ¿hay expectativa de que después de este aumento, primero al sectorizado, primero aumento prácticamente general del salario mínimo, luego aumento al sector de la construcción, ya por ahí anda un pleito porque le aumenten a los maestros y a los médicos, ¿no empuja esto la necesidad de que haya aumentos a otros sectores? No, no, ya hay alrededor de 14, 15 aumentos que se han acordado, porque tan pronto tú haces el aumento general, que fue el que se registró ya hace varios meses. Eso es un impulso para exactamente, los sectores. ese hace que los otros también quieran incrementos salariales. Lógicamente. Es así. Y más teniendo en cuenta de que hay un proceso inflacionario que se explica principalmente por lo que está sucediendo a nivel internacional, el empuje de costos vinculado con alimentos, vinculado con combustible, explica la mayor parte de la inflación. Si tú descompones la inflación, te das cuenta de que por cada 10 puntos que se incremente los costos de los combustibles, los costos de los alimentos, pues te incrementa en 0.3, 0.35 lo que es el índice de precio al consumidor, y eso obviamente que te genera a ti una presión entonces sobre la necesidad de que te mejore el nivel de salario, y eso hace que a su vez entonces se vaya generando un aumento de costos. Lo que sí es importante es que, dado estos incrementos, que próximos incrementos tomen en cuenta ya hacia dónde va la tasa de inflación, porque ya comenzaron a aplicarse políticas a nivel internacional donde se están generando ya aumentos de tasa de interés que debe traducirse en una reducción del ritmo de crecimiento de los precios. Entonces, pensar ya que futuros incrementos de salarios tengan en consideración lo que es la tasa de inflación esperada, no la tasa de inflación pasada. Y de esa manera, entonces, comienza a converger la tasa de inflación y la variación de los salarios también a lo que es la meta de inflación. ¿Viste que el porcentaje de inflación en Estados Unidos y en Europa creció este pasado fin de semana? Sí, a marzo creció 8.5%, Estados Unidos 7.5%, Europa, la zona euro, República Dominicana es 9.1% y otros países de América Latina. ¿Estamos dentro del rango normal todavía? Sí. Bueno, normal para la época. Mira, lo normal para República Dominicana es entre 4 y 5%. Anual. Ese es exactamente. Pero fíjate, Estados Unidos la meta es 2%
y está 8.5, es 4 veces la meta. República Dominicana la meta es 4 y está en 9.1, es ponle 2.5%. Es decir, nosotros estamos en el rango de lo que ha sucedido con otros países también, porque es que esto es un efecto internacional que está, digamos, traduciéndose en aumentos de precios a nivel internacional. Lo que está sucediendo, primero con la pandemia, la disrupción de la cadena de suministro, que generó una situación de incremento de costos, dada la recuperación de demanda, por el lado de la oferta no había suficiente y esto hizo que inmediatamente subieran todos los precios, pero además ahora con la disrupción de, por ejemplo, los alimentos que venían de Ucrania, donde Ucrania y Rusia te generan a ti entre trigo y maíz 30% de toda la producción mundial, es lógico que aumenten los precios. Y si a eso tú le añades el precio de los fertilizantes, el precio de los combustibles, que son dos grandes productores también, pues lógico que tengamos inflación. Lo importante es pensar hacia futuro, hacia dónde que deben ir los precios, mantener ancladas las expectativas de inflación, que aunque haya estos incrementos de salarios, no se vea que esto va a generar una espiral inflacionaria, sino que está dentro del marco de los ajustes normales que hay que hacer. Se puede mantener controlado. Exactamente. Y luego entonces ya hacer que converja a una tasa de inflación ya más de largo plazo, que sería en el horizonte de política 18 meses, que converja a lo que es la tasa meta del 4%, en el caso de República Dominicana. Gracias, Jaime. No, siempre. Siempre es un placer. Igualmente.